posibles constelaciones en la prisión, un paso más allá hacia otra libertad. Yo sé que la celebración real era ayer, porque estaba sin programa, pero para nosotros, para mí, para Nati, hoy hay una ausencia que se hace presencia y una presencia que es ausencia, que es la de Ramón Resino. Compañero, amigo y hermano. Y no tener frente a mí su rotundidad, su amor, todavía me pesa. Y en el ánimo de desprenderme para que él pueda descansar en paz, va por ti, Ramón. Es verdad que nosotros llevamos 5 años trabajando en la prisión de Jaén y hace 4 años en Almería empezamos trabajando con lo que entonces era el emergente más claro para nosotros, que era víctimas y perpetradores. Después hicimos como una segunda entrega en León, precisamente, que tuvo que ver con las distintas formas más allá de la buena o la mala conciencia, y porque nos dimos cuenta que sentirse bien para los reclusos, para nosotros mismos, era poder tomar realmente un sitio y tener pertenencia. Y esta vez a lo que venimos, lo que nos trae es hablar un poquito de, como si dijéramos, ese paso siguiente, que es la libertad. Porque cuando yo empecé a trabajar las primeras veces con Bert Hellinger, una de las cosas que más me rechinaba y que me revolvía era cuando hablaba de la libertad. Yo venía del materialismo histórico y esto de que uno es dueño de su vida, es responsable de su acto y si quiere puede, etc. Y me ponía con una rebeldía y un estado. Claro que he tenido que estar, y creo que esto es un agradecimiento a todos los que trabajan con nosotros en la prisión, que tengo que estar un tiempo para darme cuenta que precisamente, paradójicamente, en una cárcel, que es donde menos libertad se tiene aparentemente, porque se trata de pena de privación de libertad, es donde más presente he sentido la libertad de los que trabajan con nosotros y de nosotros mismos. Así que cuando Bert planteaba que esa salvaguarda que él siempre hacía de yo no hablo de conceptos, no estoy filosofando, digo lo que es y lo que la experiencia me trae y veo, me doy cuenta de que realmente llevaba mucha razón. Claro, desde entonces ha llovido mucho y claro que me ha acabado, no ha acabado esa lluvia. Entonces, sentirme libre, sentirnos libres, implica la existencia de unos límites. Cuando estábamos preparando esta ponencia, yo me di cuenta que tenía una resistencia a utilizar un apoyo de un PowerPoint o algo parecido. Y me di cuenta que esa resistencia estaba fundamentada en que últimamente, cuando utilizaba eso, yo iba detrás de la imagen. No utilizaba como instrumento la imagen, me hacía esclavo de ella. Y me di cuenta cómo realmente esto tiene que ver con que la libertad siempre implica límites. Los límites más elementales que habíamos visto y que vemos en la prisión son que más allá hay padecimiento, dolor y culpa. ¿Por qué? Porque cuando transgredo esos límites dejo de pertenecer. Y cuando no pertenezco, siento el dolor de la inclusión. Desde un punto de vista más teórico, sabemos, yo creo que todos vosotros sabéis mejor que yo, cómo determinadas lealtades, fidelidades ciegas,
nos hacen estar precisamente en un nivel de poca libertad. Y esto nos pone en contacto con otra paradoja, que es: solo cuando acepto lo que realmente hay, lo que es, me siento libre. Y sin embargo, cuando creo que decido, hay tantas cosas, y me paro a pensar y me paro a sentir, que están influyendo y me están afectando en ese campo, que realmente ahí estoy menos libre que en otros momentos. Evidentemente, hablar de la libertad en un plano abstracto, pues no es lo que queremos, que planteamos hacer aquí. Lo vamos a circunscribir a lo que es fruto de nuestro trabajo, de nuestra experiencia y de nuestra vivencia. Dentro de eso, y a mí me parece que nunca podría pronunciar estas palabras, estoy de acuerdo con lo que plantea Dan Cohen, que dice que el Estado, a través del instrumento que supone el sistema penitenciario, se hace cargo de la libertad de un hombre, y asumiendo que la pena tiene como fin último la reeducación y la rehabilitación, propicia la posibilidad de que vivencie su culpa, adquiera la dignidad y recupere el sentido del amor y la razón de vivir. Yo nunca pensé que iba a defender que en una cárcel se podía adquirir, y era una posibilidad para llegar a vivenciar esto. Y hoy aquí me tenéis diciendo y estando de acuerdo conmigo. Claro, ni que decir tiene que gente que hay en la prisión se siente muy esclava y se siente muy libre. Igual que fuera, muchos de vosotros podéis estar sintiendo muy libres y muy esclavos. No es el lugar el que va a afectar a ese tipo de sentimientos. También tenemos que tener en cuenta que cuando una persona se priva de libertad, no deja de ser padre o madre, no deja de ser hijo o hija, no deja de ser esposo o esposa, y sin embargo, con esa pena de privación de libertad, estamos rompiendo la conexión, los nexos de unión que tiene, los vínculos que tiene aparentemente a un nivel superficial con estas personas. Así que hay un plus de pena que va con el tema de la imposición de la pena de reclusión de libertad, que es una de ellas. Así que nosotros encontramos presos que viven como una especie de camisa de fuerza, que ellos mismos se autoimponen, que están en un acorazamiento corporal, que están en una musculación excesiva, que están pendientes de un nivel contractural extraordinario, al mismo tiempo están doblemente presos porque su proceso de libertad, mucho antes de cumplir la condena, empieza tomando conciencia de la culpa. Y una de las cosas que nosotros hemos podido darnos cuenta y podemos constatar es que personas que acaban su condena y salen de la prisión acaban yendo de nuevo reiteradamente a ella, porque no han tenido la posibilidad, no han querido, no han podido ejercer un trabajo de cambio de su guión vital. Encontramos, por tanto, que nuestro trabajo ha sido en gran medida asegurarnos que puedan facilitarles, que puedan vivenciar la pertenencia, que puedan tomar a los padres y a las madres, que puedan tomar su origen, que tengan un lugar en su sistema y que puedan acoger dentro de su sistema a los niños. Esto lo sabéis todos. Lo que pasa es que eso tiene una serie de dificultades en la prisión. No solamente esos amores, esas lealtades ciegas funcionan, sino que además la prisión no deja de ser un medio hostil en gran medida y por otra parte con unas características muy concretas que, más que contener a la persona, la disparan hacia lo que podríamos denominar también la locura.
¿qué implicaciones podemos transmitir o hemos visto? La primera sería la culpa de la culpa. Nosotros nos encontramos muchas veces con lo que hemos denominado una culpabilización evitativa. Son personas que están realmente muy culpabilizadas, que tienen un nivel de sufrimiento extraordinario por lo que hicieron, pero que al mismo tiempo, sin querer enjuiciar esto porque el sufrimiento es real, están en un nivel como de exhibición. Mira cuánto sufro, mira qué nivel de sufrimiento tengo. Y la prisión favorece eso. Con lo cual lo que se produce es una victimización. Y desde el momento en que se produce la victimización, el reconocimiento y la posibilidad de hacer algo distinto es muy difícil. Pero claro, la desolación que se siente en una celda de una cárcel es mucha. ¿Qué es lo que vemos con ese tipo de personas, en esos estadios iniciales? Pues lo que nos planteamos es que esa victimización me impide tomar conciencia del delito que he cometido, más allá del acto en sí. Si he acabado con una vida, puedo hablar incluso, que ya es un logro, de que hice tal cosa, maté a alguien. Pero tomar conciencia de que fue una vida que ya no existe por mi mano, la que se acabó, esto ya es harina de otro costado. Y ahí esa victimización propia obstaculiza mi visión de la víctima real. Cuando no tengo esa posibilidad, mi vinculación con la víctima es imposible y la aceptación de lo acontecido no tiene una posibilidad de llegar a ser real. Cuando eso ocurre, no se produce una asunción digna de la culpa y un reconocimiento no interesado e intencionado de la realidad. Es decir, yo voy a ver la realidad desde un punto de vista que no es el total, desde una posición determinada. ¿No? ¿Me oí? Sí. Entonces, ¿no? Entonces utilizamos. Sí. Me hace sentir especial esto. La segunda implicación tiene que ver con el remordimiento. En muchos casos nosotros oímos de la boca de los participantes, de los reclusos, siento remordimiento por lo que hice. Los remordimientos la mayoría de las veces son un obstáculo para la toma de conciencia total. Pero el remordimiento supone tener presente lo que hice y al mismo tiempo tapa las consecuencias de lo que hice. Tener remordimientos por actos tan definitivos como los que implican determinados delitos es una forma de vivir con un sufrimiento que no es comparable al sufrimiento causado. Desde la honestidad y la valentía es desde donde se puede romper y salir de ese círculo y no se añade a la comisión del delito el pecado del sufrimiento de haberlo cometido. Cuando eso sucede, el perpetrador se carga de dignidad y se acerca a la responsabilidad. En otras ocasiones, cuando se abusa de ese sufrimiento y se recrea en él, eso genera un precio que no alivia, permite desahogos recurrentes. No pude hacer otra cosa, yo soy hijo de una familia desestructurada. Hay determinados chistes que se aprenden muy rápido. Y sin embargo, eso aleja de la responsabilidad. Paradójicamente, desde esa asunción de responsabilidad nace una conciencia de aceptación de que las implicaciones y lealtad oculta del sistema sí que llevan a un auténtico alivio. Es decir, cuando la persona utiliza el remordimiento para tapar
no solo el acto, sino sobre todo las consecuencias del acto, es imposible llegar a un nivel de responsabilidad. La tercera implicación sería, por tanto, la responsabilidad del reconocimiento. De forma muy habitual, nosotros detectamos la confusión que el término responsabilidad tiene para muchos participantes. El concepto que vivencia como responsabilidad es como una carga, como un tener que estar a la altura. La responsabilidad, bajo mi punto de vista, adquiere una auténtica dimensión, entendiéndola como responsabilidad, habilidad de responder, habilidad de respuesta. De tal forma que significaría en última instancia que estoy dispuesto a decir lo que yo soy y también lo que he hecho. Nada más que mencionarlo. La palabra sana. Decir soy un homicida sana. En nuestro ámbito de referencia, la responsabilidad implica esa habilidad de responder. Y eso, lo que en muchos reclusos la forma que toma es, no, yo respondo, yo doy la cara. Es su forma de transmitirlo. Ahora, eso conlleva que hay reconocimiento. Yo reconozco. Reconocimiento implica dos partes, dos cuestiones. Por una parte, yo conozco. Cuando yo conozco, voy muy lento. No, es que entre que me olvidé decir quién era y el tiempo... Si el tiempo es para los dos, pues... Vamos a ir solo para rápido. uno. Esto lo gestionáis vosotros, ¿eh? Vamos a dejar las manos del destino. Y con la responsabilidad. 10 minutos al Lo que planteo entonces del reconocimiento, reconocer es conocer, es decir, que no, desde el momento que me hago conocedor, no me mantengo en la ignorancia, no me mantengo en una ignorancia indolente. A partir de ese momento, reconocer puede conllevar también el reconocimiento, conceder sitio, valorar adecuadamente, tanto a la víctima como a la realidad. Y esa conciencia me hace darme cuenta que yo formo parte de esa realidad, que hay una vinculación entre la víctima y yo, que nos encontramos en un punto, en un lugar existencial y que nos vinculamos, aunque fuera a través de un acto terrible. Todo eso con una cierta actitud que yo llamo de deportividad, es decir, sin que sea nada extraordinario, simplemente reconocer. La siguiente implicación sería el miedo a la libertad, tiene que ver con cómo anticipando el final de la pena, muchos reclusos tienen una gran dificultad para poder hacer frente a lo que viene después, que es salir. Incluso algunos de ellos, trabajando en constelaciones, han planteado ceder el espacio, no, prefiero no salir todavía de permiso de fin de semana, no estoy preparado, y esto que aparentemente es dejar de obtener un beneficio en cuanto a la libertad, le hace más libre. Ya está. La compensación y la restitución sería la siguiente implicación, la reconciliación sería la siguiente y el precio de la diferenciación sería la última. Ahí La experiencia de estar 22 años trabajando en prisiones, y trabajando en la sociedad de prisiones, y la experiencia de incorporar constelaciones familiares en la prisión, lo que a mí, por lo menos personalmente, me ha abierto la mirada y donde te puedo decir que disfruto con mi empleo, que yo sí he logrado disfrutar con mi empleo. Entonces, bueno, hoy por hoy puedo decir esto. Nosotros queríamos poner un poco de lo que comentaba de casos personales, de casos reales, a las conclusiones que hemos sacado.
Contaros por encima, porque claro, ya el tiempo yo traía 5 o 6 casos y va a ser imposible. Contaros, por ejemplo, la historia de Guillermo. Guillermo, un chaval que entra en prisión a cumplir pues 6 meses. Quizás 6 meses parezcan muchos, pero en prisión 6 meses se pasan volando. Prácticamente no da tiempo a nada. Guillermo es una persona que ya está varias veces en prisión, ha salido, y ahora viene porque, bueno, él tiene una orden de alejamiento con su pareja, la incumple, la quebranta y tiene que ingresar en prisión. Hay unas circunstancias muy particulares, muy peculiares de Guillermo, que es una persona que es consumidora, pero solamente consume cuando está en su localidad. O sea, él solo consume en su pueblo. Cuando él está afuera, se dedica a la feria y todo eso, él no consume, no tiene necesidad de consumo, claro. A nosotros lo que él se plantea, llega a la constelación, a la sesión, y llega a la sesión y nos dice que le quedaban 2 semanas y media para irse en libertad, que estaba asustadísimo, que no quería salir. Le decía, Paco, no quiero salir porque salir es ir a mi pueblo y ahí a consumir y es venir mañana otra vez aquí. Y yo me da cuenta que en estos meses no quiero ya esta vida. Ya tiene 41 años, ya no quiere esta vida. Ha tenido muchas pérdidas, ha perdido a su hija, se la retiraron, ha tenido muchísimas circunstancias. Ante eso que nos plantea nosotros, bueno, vamos a mirar qué hay ahí. El cómo mirarlo, en principio, bueno, buscamos, porque si hay datos muy claves en su familia, hay un abandono de la madre, cuando son 5 hermanos, abandona a la madre, lo abandona, y un hermano muere de sobredosis. No sabemos qué relación hay con la droga y con los abandonos, pero descubrimos que sacamos de representante una persona que representa la parte suya que quiere seguir drogándose, la parte suya que no quiere seguir drogándose, y su representante. Y vemos como buscamos un tercer representante que no sabemos qué va a hacer, y la parte que quiere seguir drogándose, como la otra, lo mira constantemente. Y en esa mirada le decimos, ¿qué hay? ¿Hay alguna culpa vieja? ¿Hay algo que quedó ahí? Y él dice, sí, siento que no le fui fiel a mi hermano, que estaba tirado drogándose, yo estaba en otra posición mejor y no le ayudé. Justo al año de morir su hermano, él empieza a consumir drogas. Él no lo sabíamos, y él descubrimos ahí que donde está su mirada es hacia una lealtad al hermano. Y en esa lealtad no es capaz de ver otra posibilidad. Y su hermano es Linares, que es el pueblo, no le parece, pero su hermano es su pueblo, su hermano es todo lo que hay allí representa a su hermano. Por eso lo tiene fácil cuando no está conectado con esa localidad. Pudo hacer un trabajo de reconciliación con su hermano, de poder decirle, sentí no poderte ayudar, pero ahora me hago responsable de lo mío y te puedo dejar, porque es lo único que su única petición era, o su idea, de su locura, era coger una moto y largarse, no quería vivir. Bueno, pues ahí en ese movimiento que pudo hacer, se pudo reconciliar también con sus culpas, con la culpa del abandono de su madre, con muchísimos asuntos que, bueno, fue dar un paso. Y lo que sí pudimos nosotros darnos cuenta es que la necesidad que tenía de tanto amor, de tanto abandono, el grupo de acompañantes pudieron abrazarlo y ahí como que se alivió. Bueno, nosotros hemos podido, porque después hemos estado en contacto, este hombre salió en libertad, y hemos podido encontrar que lleva ya 1 año y pico, que no ha vuelto a consumir. Recientemente, hace un par de meses, tuvimos contacto, no ha vuelto a consumir, ha recuperado un poco la relación con su hija y ha podido estar en Linares sin consumir. Y eso, bueno, para nosotros es importante el poderlo ver así tan claro. Ahora, también os quería ilustrar con el caso que aquí, hay un caso de una mujer y de un hombre. Trabajamos con grupos en los que vienen porque la prisión deja de hombres, básicamente, pero a los grupos nos acompañan unas cuantas mujeres. Una de ellas es Loli. Loli es una persona que es una gitana con mucha fuerza, pero muy castigada por la vida. Y una mujer que fue maltratada por su padre, luego por un marido muy
joven que tuvo una cría con dificultades, que vino con dificultades de una enfermedad congénita, y que el marido, en una locura de querer pegarle a ella o cargársela, ella cruzaba con un paso de peatón, el marido iba con un coche, arrancó y mató a la niña. Una experiencia súper dura que hizo dar un giro tremendo a la vida de Loli. A partir de ese momento ella se encierra, el día que encierra a la niña, se encierra en la habitación y empieza a consumir. Ella no había sido consumidora, es cierto que su familia, su hermano, está preso, consumidores. Desde ese día quiso morir con su hija. Y desde ese día empezó a cambiar su conducta, su actitud, haciendo daño, dañándose a ella y dañando a los demás. Entra en prisión, en una prisión muy conflictiva, tiene muchísimas peleas, con un alto consumo de metadona, de pastillas, con lo cual le permiten estar en su mundo y no conectar con su realidad. Nosotros hacemos la propuesta de poco a poco poder mirar algo. No quiere mirar, ella considera que mirar a limpiar este asunto o el trauma de su hija, porque es donde ella siente la culpa tremenda, ¿no?, de no haber podido evitar, que mirarlo significa olvidar a su niña, entonces se resiste a ese olvido. Va creando, porque ella desconfía de todo, empieza a confiar un poco en nosotros y a entregarse, a confiar en que no es olvidar, simplemente es limpiar y es sanar un poco su corazón. Entonces nosotros trabajamos con ella el que pudiera mirar, porque era imposible tener una mirada hacia su hija o tener una imagen de su hija que no fuera la imagen de la niña muerta. Entonces nosotros le propusimos que visualizara, que tuviera presente al papá y a la niña, porque era casi imposible. No podía mirar a ese hombre, no podía mirar a la niña. Cambiamos la estrategia y pudimos hacerla conectar con la niña desde una imagen de ella peinándola, de ella acariciándola, y donde pudo de alguna manera decirle, conectar con esa niña y limpiar un poco esa culpa. Sentirse como que ella no era la responsable de esa muerte. En ese mismo proceso, donde está ella trabajando, donde está un poco aliviando y conectando con la niña, en la sala había otra persona, José, maltratador, que justo Loli, el primer día que lo ve, en otras sesiones, proyecta en él la imagen de su expareja, del padre de su niña. O sea, era el tono de voz, en el tamaño, mil cosas, iba a muerte. O sea, cada vez que este hombre abría la boca, era horroroso. Y claro, yo le invito a que salga y que se ponga frente a Loli como representando a su expareja. Pero a la vez Loli le va a hacer de representante de su mujer, de esa mujer maltratada. Y nos damos cuenta que la víctima había adquirido un papel de perpetradora a lo largo del tiempo, yendo por ahí haciendo daño, dañándose. Y curiosamente, José, el perpetrador, era la típica imagen de yo no he hecho nada, de carita así de corderito, de esa imagen que quería dar, la que Loli nunca veía, porque ella solamente veía la parte más agresiva, la parte más maltratadora. Pudimos mirarse, que se pudieran mirar a los ojos, que se pudieran decir lo que uno sentía y lo que otro. Y el movimiento que realmente fue sanador para los dos fue cuando ella le dice: yo fui causante, yo fui responsable de alguna manera, como responsabilizándose del daño que había causado, como que se lo merecía. Y como él reaccionó y dijo: no, yo soy el responsable del daño que a ti te he hecho. Ahí ella pudo tomar su lugar y pudo quedarse en la víctima realmente en ese momento, y él pudo tomar el lugar del perpetrador. Pudimos ver cómo se aliviaron, cómo pudieron soltar y cómo le ha permitido a uno y a otro empezar un cambio. A Loli poder empezar a
a quitarse la metadona y las pastillas, ya prácticamente no toma nada. Seguir haciendo tener problemas con otras internas, sí ha seguido, pero como en menor intensidad. Y sí es verdad que le ha podido ya abrir su corazón a ese movimiento de reconciliación con su propia víctima. Mientras ella no sea capaz de reconciliarse con el papá de su niña, no va a ser capaz de liberarse completamente de esa culpa. Pero es que a José le ha permitido poder tomar el lugar de perpetrador, reconocer delito y a partir de este momento empezó, pues vimos que era posible que pudiera disfrutar del permiso, como que sí sentíamos que la pena, no tanto el tiempo que llevaba, sino que ahora ya tenía efecto y podía, ella servir para algo. Tenía más, Bueno, de todas formas yo desde aquí quiero también agradecer al Centro Penitenciario de Jaén, a mis compañeros, a los presos, por habernos permitido que pudiéramos traer todo lo que hemos compartido, todo lo que nos ha quedado por compartir y a las posibilidades que nos está dando para seguir haciendo un conocimiento más amplio de lo que es constelaciones familiares y los sistemas y cómo se mueven. Así que agradecida.